Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Antes de empezar la clase, les iba a dar unas indicaciones que me un cinquito, ¿dónde está? Ya, dice, ya 20. Dame un cinquito para la parte de las pruebas y las clases finales, ¿no? Voy a pasar algo, un cinquito. De acuerdo a lo que me enviaron en correo del subdecanato, tienes para darle a usted, ¿no? Pues me mandaron esto de aquí, que el día lunes 5 de septiembre, como ven ahí, bueno, son unas indicaciones. El día lunes 5 de septiembre se recuperaría del día viernes, ¿no? Es decir, el lunes 5 de septiembre sería como horario del día viernes y el martes 6 de septiembre también sería como día viernes. Es decir, tenemos lunes y martes el 5 y 6 de septiembre tendríamos clases como que fuera viernes, ¿no? Esas son las indicaciones que me dieron. En cuanto al examen final o prueba 4, voy a poner la prueba. En la prueba 4 sería para el día miércoles 7 de septiembre, que vendría a ser el último día de clases, ¿no? Como hasta ese día ya tiene todo calificado, entonces básicamente se dan la prueba y ya conocerían la nota al menos del componente docente, del componente práctico, lo deben conocer acorde a lo que ustedes vayan realizando sus laboratorios, entonces ya tendrían la nota final, ¿no? Entonces no se olviden los días lunes y bueno, lunes 5 y martes 6 tendríamos referente a la parte de clases, ¿no? Entonces son con horario de viernes. ¿De acuerdo a lo que nos mandaron las indicaciones del subdecanato? Y el día miércoles 7 de septiembre tendrían la prueba final. No se olviden, esta prueba final o prueba 4 es de acuerdo a los temas que estén restantes, ¿no? No me acuerdo hasta dónde quedamos la última prueba. Bueno, pues sería similar al día a lo que se mande de deber, ¿no? Los temas que estén pendientes que nos han evaluado. En las personas que de pronto tengan que dar, no sé si supletorio, ahora le llaman prueba final, esa sí sería acumulativa. Sí, pero la prueba 4 no sería acumulativa, sino de los temas que estarían pendientes, ¿no? Que no recuerdo cuáles son, pero el día lunes o martes que les envíe el deber, entonces ahí van a ser los temas que estén pendientes de evaluación en la prueba 4, ¿no? Pues con esas indicaciones empezaríamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si está claro. Preguntemos antes, por si acaso. Alejandro Potosí, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, todo ¿Sí está claro. claro las indicaciones? Sí, todo claro. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es referente a la máxima transferencia de potencia. Realmente, ¿qué es lo nuevo aquí? Que básicamente hemos dicho que para que exista máxima transferencia de potencia o máxima transferencia de energía, básicamente si tenemos un circuito equivalente de Thevenin, el momento que yo conecte a otro o algo que se llama como carga, que normalmente estamos trabajando con resistencias, pero no suelen ser siempre resistencias, ¿no? Por ahora le vamos a llamar resistencia o va a ser circuitos resistivos, simplemente esa resistencia le vamos a llamar resistencia de carga, que va a variar dependiendo de algunos factores que depende de la aplicación básicamente, ¿no? Pero para que exista máxima transferencia de potencia, básicamente lo que se hace es que la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de la carga, entonces ahí sacamos justamente con lo que está aquí en amarillo, ¿no? Pero con otro color, le ponen, bueno, lo que está ahí, ¿no? Ahí vemos que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Y no se olviden que la resistencia de Thevenin sigue siendo igual a la resistencia de Norton, entonces bastaría con calcular una de las dos, ¿no? Pero para yo poder calcular la potencia y ese tipo de cosas, necesito determinar sea fuente de voltaje o fuente de corriente, ¿no? En todo caso, funcionaría de la misma manera, ya sea corriente o voltaje. Bueno, habíamos visto algunos ejercicios, como les había mencionado, esta parte de las equivalencias de Thevenin y Norton, básicamente facilitan algunos análisis cuando se trabaja con muchos sistemas que están unidos, lo que se quiere tratar de unir de alguna forma, ¿no? Entonces eso va a ser muy útil. Entonces, esto de la máxima transferencia de potencia realmente es muy similar a tener, sea el equivalente de Thevenin o sea el equivalente de Norton. ¿Debido a qué? Debido a que ustedes ven aquí en este circuito, lo que debo hacer inicialmente es sacar el equivalente de Thevenin. Entonces, de alguna forma, necesito el conocimiento previo, ¿no? Lo que básicamente me piden aquí es hallar el valor de RL o resistencia de carga. Entonces, RLOA, ¿no es cierto? Entonces, le llamamos resistencia de carga, ¿no? Vamos con esto más pequeño.
Llamo resistencia de carga para la máxima transferencia de potencia. En algunos libros, en algunos documentos van a encontrar como en MTP, máxima transferencia de potencia. Entonces algunos no ponen máxima transferencia de potencia, sino que ponen MTP, ¿no? También van a encontrar en esa forma. En el circuito de la figura, y aparte de eso me piden calcular la potencia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Buscar el equivalente en los terminales. A ver, el momento que encuentre el equivalente de Thevenin, básicamente lo que igual es RL, es igual al R de Thevenin, entonces ya tengo para la máxima transferencia de potencia. Pero la condición de máxima transferencia de potencia no me dice qué potencia es. Entonces yo debo calcular la potencia, ¿no? Puedo hacer divisor de voltaje, puedo hacer divisor de corriente, o a su vez utilizar la fórmula que ya determinamos, ¿no? La que habíamos calculado anteriormente. Bueno, que está en las diapositivas, ya les, bueno, en la diapositiva está la parte de la máxima transferencia de potencia, ¿no? O si sacan la corriente, pueden hacer I cuadrado L, o a su vez utilizar el que es B de Thevenin al cuadrado sobre 4TH, ¿no? O a su vez le pueden calcular la corriente y voltaje en la carga y multiplicar para que les den la potencia, ¿no? Bueno, pues lo primero que se hace siempre, eh, bueno, pues existen dos formas de hacerlo. Primero podemos calcular la resistencia de Thevenin, ¿no? RTH. Sí, primero podemos calcular. No es necesario calcular primero la resistencia, pero en este circuito resulta ser muy sencillo, ¿no? No se olviden, cuando tienen fuentes independientes, es muy fácil calcular la resistencia de Thevenin o Norton. No se olviden que la resistencia de Thevenin o Norton se calcula de la misma forma, independientemente del circuito. Siempre se calcula de la misma forma la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que hacemos? Apagar las fuentes, ¿no? Si son fuentes independientes es muy sencillito. Fuente de voltaje es cortocircuito y fuente de corriente es circuito abierto. Cuando tengan una fuente dependiente, ahí sí viene un problema. Sigo apagando las fuentes independientes, pero debo colocar una fuente externa, sea de corriente o voltaje, que excite al circuito. Pues el voltaje yo lo pongo, puede ser 1 voltio, 10 voltios, el voltaje que ustedes quieran, da lo mismo, ¿no? Y lo que hay que calcular es la corriente que está, la corriente que va a ser consumida por todo el circuito. Entonces la relación entre el voltaje y la corriente me daría la resistencia, ¿no? Pero en este caso resulta muy sencillo porque simplemente lo primero que vamos a hacer es apagar las fuentes, ¿no? Apagar las fuentes. En este caso, se apagan las fuentes independientes, ¿no? Que tenemos dos independientes. Una vez que tenemos esto, resulta muy sencillito. Voy a poner esto ahí. Y ya se puede determinar fácilmente, ¿no? A partir de esto se saca la resistencia equivalente en el punto que me están pidiendo, ¿no? Entonces voy a poner acá abajo. Y entonces básicamente, bueno, me quedaría de esta manera. Sería el circuito con las fuentes apagadas. Entonces la fuente de voltaje se hace cortocircuito y la fuente de corriente se hace circuito abierto. Entonces ahí tendríamos, obviamente la resistencia de carga se le quita, ¿no? Porque ahí es donde yo voy a calcular el equivalente de Thevenin. Entonces tengo dos resistencias en paralelo que vendría a ser la de 6 y de 12 y tendría la serie de 3 y 5, ¿no? Entonces tendría que calcular eso. Entonces básicamente sería de esta manera, sería la resistencia de Thevenin, acá. Tenemos dos resistencias en paralelo y las de serie, ¿no? La resistencia de Thevenin sería igual. Bueno, en este caso sería la resistencia, a ver, sería 3 ohmios más 2 ohmios, 3 más 2, y más las dos que se encuentran en paralelo, ¿no? La de 6 y la de 2. Entonces ya podría ponerle, como son dos en paralelo, podemos realizar la fórmula, ¿no? Entonces sería 6 por 12 dividido para 6 más 12, ¿no? 6 más 12. Como ven, este caso es muy sencillito porque no tiene fuentes independientes. Y aquí vendría a ser 6 más 12. Sería 72 para 12. También calculando por saber cuánto me queda la resistencia de Thevenin. Obviamente va a quedar mayor a 5, ¿no? Entonces 4, no sé. 4, 6, 72. 18, 36, creo que da 9 ohmios, ¿no? Me dan calculando, por favor. Sí, Me 9 parece ohmios. que Sí, genial. 9 ohmios, ya, genial. Pues como ven, se calcula directamente, ¿no? No hay mayor inconveniente. Esa sería la resistencia de Thevenin. Como ven,
Una forma fácil, cuando tengan fuentes independientes, es muy sencillito. Las fuentes independientes hacen que se vuelvan muy sencillos los cálculos, ¿no? No se olviden, apagar las fuentes, importante, solo para fuentes independientes. Para fuentes dependientes no puedo apagar, ¿no? Ahí lo que debo hacer es agregar una fuente externa, ¿sí? Ahora, como ya tengo la resistencia de Thevenin, tengo que sacar el voltaje de Thevenin, ¿no? Voltaje de Thevenin. Sí. Igual, podrían sacar hasta por Norton, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes sacan Norton, ya saben que la resistencia de Thevenin es igual a la de Norton, y basta con calcular la resistencia y ya van a saber cuál es el equivalente para máxima transferencia de potencia, ¿no? Entonces, R de Norton es igual a R de Thevenin y es igual a RL para máxima transferencia de potencia. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin, para lo cual ya se mantienen las mismas fuentes y lo que nos va a tocar hacer es buscar la metodología. Podemos hacer nodos, podemos hacer mallas, superposición, lo que ustedes necesiten, ¿no? Realmente no hay ningún inconveniente en hacer la metodología que ustedes requieran. En este caso podemos hacerle por mallas. Lo voy a poner acá. Podríamos hacerle por mallas, ¿no? Entonces ahí tengo dos mallas. ¿Sí? Tengo la corriente, déjenme el circuito, corriente uno, corriente 2 le llamé, ¿no? Corriente uno y le llamé corriente 2. Algo interesante aquí es que cuando yo hago más y tengo fuentes de corriente, realmente resulta muy, muy sencillito. No es como cuando hago nodos y tengo voltajes. No se olviden que cuando hago leyes de voltajes de Kirchhoff en una malla, voy a calcular la corriente. Entonces, en muchos casos, cuando yo tengo fuentes de corriente en las mallas, ya tengo como dato la corriente. En este caso se ve claramente que la corriente I2 vendría a ser igual a menos 2 amperios, porque está opuesta, ¿no? Entonces aquí le puedo poner directamente, I2 va a ser igual a menos 2 amperios. Sí, porque se ve claramente ahí, ¿no? Que está opuesta a la corriente. Ojalá acá. Uno ya puede ver directamente aquí, ¿no? Si ustedes ven I2, del I2, pues, como que está pasando por la fuente de aquí, va a pasar por ahí, I2. Entonces, si ven, está opuesto los 2 amperios. Entonces, por los 2 amperios pasa 2 amperios. Entonces, I2 vale menos 2 amperios, porque está opuesto, ¿no? Si estuviera en la misma dirección, sería más 2 amperios. Sí, no se olviden, por la corriente de 12 es por donde va a pasar I2 menos I1, ¿no? Sí. Ya me suele equivocarse en ese punto. Entonces ya tendría, miren, en la malla 2 ni siquiera necesito hacer muchas cosas, porque la idea de la ley de voltajes de Kirchhoff es encontrar las corrientes de malla, ¿sí? Por ahora vamos a encontrar la ley de voltajes de Kirchhoff, pero en la malla 1. Y ahí sí necesito. ¿Por qué? Porque ahí no sé cuánto vale la corriente 2. Pero como conozco la corriente I2, no, perdón, en la malla 1 no conozco la corriente I1, pero en la malla 2 sí conozco, pues básicamente podría aplicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, le hacemos ley de voltajes de Kirchhoff. Como ven, no es tan complicado, vendría a ser menos 12, porque está la corriente opuesta, más 6I1, 6I1, más 12I1, 12I1. Y obviamente en esa misma resistencia de 12, la corriente viene en el otro sentido, sería menos 12I2, menos 12I2. Y eso vendría a ser igual a 0, ¿sí? Igual a 0. De esta forma me quedaría de esta manera, y me quedaría de esta manera, ¿no? Pues aquí, bueno, podemos calcular, podemos seguirle haciendo, sería más, me quedaría menos 18, y me quedaría menos 18. Perdón, más 18, no más 18. Listo. Y me quedaría de esta forma. Ahora, yo conozco cuánto vale menos I2 y podría calcular la resistencia I1, ¿no? Entonces, de esta misma ecuación, en vez de I2, le ponemos cuánto vale. Vale menos 2, ¿no? Ok, bueno. Ya. Entonces, denme calculando cuánto sale I1, por favor. I1. I1. Denme calculando. 24, 36.
Entonces, Sale menos, calculémosle cuánto sale uno, ¿ya? sale menos 0,67. Perdón, Sale menos 0,67. ya, menos 0,67 amperes. Eso vendría a ser 2 tercios, ¿no? Bueno, 0,666 salió. 20 para 3. Sí, que sale Sí, que 2 tercios. 0,6666. Los tendríamos de esta manera, ¿no? Ahora, aquí pasa algo interesante. Ahora nos faltaría calcular el voltaje, ¿no es cierto? Nos faltaría calcular el voltaje. Ahora, fijarse bien, el voltaje de Thevenin se puede calcular de varias formas. Nótese que aquí existe una dificultad. Es que yo no podría, o no puedo en este caso, calcular el voltaje en la fuente de corriente, porque es fuente de corriente. Es decir, yo realmente debería encontrar el voltaje, pero bueno, podría calcular de varias formas, ¿no? Yo podría encontrar el voltaje aquí, debo encontrar de hecho el voltaje aquí, en esos puntos. ¿Por qué? Porque el voltaje de Thevenin, si se fijan, está acá, pero la corriente no va hacia acá, porque el circuito no está cerrado. En pocas palabras, la corriente que circula por 2 amperios, voy a ponerle una ahí, es igual a cero. ¿Por qué? Porque el circuito no está cerrado, ¿no? Entonces el voltaje de Thevenin vendría a ser acá. Bueno, vamos a ponerle con otro color. El voltaje de Thevenin que debo calcular sería aquí. Y entonces vendría a ser ahí. Obviamente con el positivo aquí arriba, el negativo abajo. ¿Sí? Positivo arriba y el negativo abajo. Si no se olviden, la asistencia de 2 ohmios, yo no puedo calcular, no hay voltaje, mejor dicho, porque la corriente es cero, porque el circuito no está cerrado, ¿no? Entonces tendrán bastante cuidado. Eso pasa normalmente en el voltaje de Thevenin. En cambio, cuando sacan la corriente de Norton, a veces suele aparecer una resistencia en paralelo con el cortocircuito. Ahí esa resistencia no actúa de nada, porque toda la corriente pasa por el cortocircuito. En estos casos, en cambio, al poner un circuito abierto, no existe circulación de corriente. Como no existe circulación de corriente, el voltaje en la resistencia 2, en esta resistencia 2 de aquí, es cero. Entonces realmente no se debe tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje que les va a dar en los terminales de 2 amperios es el mismo que les va a dar en los terminales de acá que le puse aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe caída de voltaje. Ahora, yo no puedo calcular el voltaje usando esta fuente porque no puedo, ahí me está dando 2 amperios, pero sí puedo calcular de dos formas. Puedo decir que es el voltaje que cae aquí, más el voltaje que cae acá, más el voltaje que cae acá, es el voltaje de Thevenin. O a su vez, el voltaje que cae en 12 más el voltaje que cae en 3 también es el voltaje de Thevenin, ¿no? Podemos calcular de las dos maneras, ¿sí? Podemos calcular de las dos maneras. Podemos hacerle desde 12 hasta 3, ¿sí? O podemos hacerle al revés, ¿no? Podemos hacerle, perdón, de la de 12, podría calcular, pues ya tengo 12, más el voltaje que cae en 6, más el voltaje que cae en 3, es igual al voltaje de Thevenin. Esa es una forma. La otra forma, en cambio, es el voltaje que cae en la de 12, más el voltaje que cae en la de 3, también es el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque se simplemente pueden medir voltajes, ¿no? La ley de la conservación de la energía va a ser que no importa de dónde tomen, la idea es que yo deba encontrar el voltaje. ¿Por qué? Porque no se olviden, en la fuente de 2 amperios no podría, porque solo me dice 2 amperios. Si no tengo una resistencia para saber un voltaje. Pero como están conectados con elementos resistivos o con otro elemento, yo podría determinar esto, ¿no? Entonces podemos hacer de las dos formas. Hagámosle, hagámosle de esta manera. Vamos a hacerle el voltaje. Vamos a hacerle así el voltaje. Hagámosle así. El voltaje que va a caer en la de 12, más el voltaje que cae en la de 6, y más el voltaje que cae en la de 3, va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, si lo hacemos de esta forma, nos quedaría 12 voltios. Voy sumando, que al final dan cuenta que es como tener un equipo de medida, que yo voy sumando los voltajes hasta llegar en los puntos, ¿no? No se olviden 12, yo sé que este es el punto de referencia vendría a ser abajo, ¿no? Entonces, para que le vean bien, sería, obviamente desde aquí, desde este punto de aquí.
Pero como este punto es igual al negativo de acá, entonces no hay lío. Entonces sumo 12 más lo que caiga en 6 más lo que caiga en 3. Voy a hacerle de esta manera para que no se confunda. Aquí le voy a poner así. El voltaje que cae en 6 ohmios, voltaje que cae en la resistencia de 6, voy a ponerle de R6, de 6 ohmios, ¿no? Más el voltaje que cae en la de 3. En R3 voy a poner, pero es R3 de 3 ohmios, ¿no? Eso sería igual, hagámosle así para hacerle, hagámosle así más, el voltaje de Thevenin es igual a 0. Para cerrar el circuito, ¿no? Y para hacerle como leyes de voltajes de Kirchhoff. Entonces quedaría para ahí, me quedaría más del voltaje de Thevenin, más del voltaje de Thevenin es igual a 0. Y dan cuenta que estoy haciendo una malla en ese, que fijan, estoy haciendo algo así para ponerles abajo y vean. Dan cuenta que la de 12 no me importa mucho porque la de aquí no. Porque al final no importa por dónde le hagan, la idea es determinar el voltaje. Dan cuenta que estoy tomando la malla de afuera, ¿no? Estoy tomando esto de aquí de 12, la resistencia, la resistencia. Y aquí voy a asumir una fuente de voltaje que es la de Thevenin. En positivo aquí, voltaje de Thevenin. Aquí estos 12 voltios. Aquí vienen a ser los 6 ohmios. Aquí vienen a ser los 3 ohmios. Y es como que yo hiciera una malla ahí, ¿no? Obviamente voy a respetar el sentido del fluido. Entonces yo tendría esto, ¿no? Como que tuviera una malla así. Yo sé que la sumatoria de voltajes es el voltaje en el punto que yo quiera determinar. Por eso viene esa ecuación de ahí, ¿no? Y podemos hacerle de esta forma. Entonces aquí, si le hago de esa forma, aquí sería menos 12, ¿no? Respetando esa corriente ficticia que me estoy inventando aquí. Luego le voy a poner la fecha que caiga en cada uno, ¿no? Entonces ahí estaría la ecuación. Entonces sería menos 12 porque entra por el negativo. Eso viene en el positivo, está acá arriba. Está acá arriba. El positivo, ¿no? ¿Listo? Entonces sería menos 12 más el voltaje que cae en R6, más el voltaje que cae en R3 y más el voltaje de Thevenin, ¿no? De ahí puedo despejar el voltaje de Thevenin. Lo primero hagámosle dándole valores, ¿no? Sería menos 12, menos 12, menos 12 más. El voltaje en R6 sería la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que en este caso es I1. Podría ser I1, ¿no? Y de paso voy respetando la dirección. Si ven que I1 está en ese sentido, entonces sigue siendo positivo, ¿no? Más. El voltaje que cae en 3 sería 3, pero por ahí pasa I2. Por ahí pasa I2. ¿Sí? Y eso es más el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin es igual a 0. De aquí determinemos el voltaje de Thevenin a ver cuánto nos da. Ponen así, el voltaje de Thevenin es igual. Va a pasar todo el otro lado, sería 12 menos 6I1 menos 3I1, ¿no? Ya simplemente reemplazamos los voltajes. Sería 12, 6I1 y 1 me dio esto de aquí, negativamente me dieron. Y este creo que sale 2 tercios, ¿no? Para que salga un poquito más exacto, voy a poner así 2 tercios. 2 tercios. Me quedaría 2 tercios y el 1 sería igual a menos 2, creo que salió. Perdón, el I, ay, perdón, es de aquí es I2, ¿no? Porque por la resistencia de 3 pasa I2 y I2 debería ser igual a I2. Aquí me quedaría I2, ¿cuánto vale? Menos 2. Entonces ahí calculemos cuánto nos da.
Y sería 6, y aquí me quedaría 2, 4, 10, 22. ¿Me confirman? ¿Sale 22? Inge, ¿por qué a la Sí, dime. resistencia de 3 ohmios le puso negativo? Ah, porque el BTH es positivo. ¿Sí le ves aquí? ¿Cuál? ¿Sí le ves aquí? Es que lo que pasa es que si yo le paso, es para que le veas. Me dice de aquí, este de aquí, el de aquí. ¿Por qué le he puesto signos menos? Ah, sí, sí, ya le vi, ya le vi. Gracias. Sí, sí, lo que pasa es que el BTH es positivo y al pasarle a la derecha sería negativo. Entonces, para mantenerle positivo, les cambia todo de signo. Eso nomás dice. Más dicho, el BTH le mantuve aquí y el resto le mandé al otro lado. Pues se vuelve más 12 menos 6 y 1, menos 3 y 2. Es por eso, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? 22. 22, ¿no? Queda 22 voltios. Ese sería el voltaje de Thevenin, ¿no? Y básicamente me faltaría calcular la potencia. Pero con el voltaje de Thevenin yo ya tendría ya sabría cuál sería aquí que me pedían aquí, el RL para máxima transferencia de potencia, ¿no? Entonces, bueno, ya sabía desde acá. Y esto para máxima transferencia de potencia, voy a poner acá. La condición para máxima transferencia de potencia es que el RL sea igual al R de Thevenin. Entonces aquí le podemos poner directamente. Es el R de Thevenin. Pongámosle así. El RL tendría que ser igual al R de Thevenin. Y en este caso tiene que ser igual a 9 ohmios, me parece que era. Sí, 9 ohmios, ¿no? Me quedaría 9 ohmios. Y de aquí ya puedo calcular la máxima transferencia de potencia. Entonces se puede hacer de dos formas. Como esto ya les va a quedar algo así, me vendría el circuito final, ¿no? Ya con el equivalente me quedaría de esta manera. Podríamos dejarle, ¿no? Ya para. Entonces nos viene en este circuito, básicamente me va a quedar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, ¿no? Más, este me va a quedar 22 voltios y el otro me va a quedar 9 ohmios, ¿no? Pues si yo le iba a conectar aquí en este terminal DAB una resistencia para máxima transferencia de potencia, ese RL debe ser igual a 9 ohmios también, ¿no? 9 ohmios. En este caso en la condición. Y me piden calcular la potencia. Entonces existen dos formas. La una es que saquen el voltaje y la corriente en la resistencia RL. La otra es que utilicemos la fórmula que habíamos visto, ¿no? Que ya la habíamos determinado, que es, voy a poner aquí, en la potencia máxima de max para esas condiciones, ¿no? En función de los voltajes y resistencias de Thevenin, me quedaría el voltaje de Thevenin al cuadrado, el voltaje de Thevenin al cuadrado, sobre 4, en este caso RL o R de Thevenin, no es lo mismo. R, L. Pues ahí ya podemos calcular. Simplemente sería 22 al cuadrado sería 22 al cuadrado sobre el RL, que es el 4 por 9, ¿no? 36, bueno, déme calculando cuánto sale eso. Dale, 4. Perdón, 1344. 13.44 vatios. No se olviden que la potencia viene dada en vatios. Entonces ya tendríamos la potencia máxima, ¿no? ¿Sí? No se olviden, el hecho de igualar RL a R de Thevenin solo me dice la condición de máxima transferencia de potencia, pero obviamente esto calcular si es que me piden, ¿no? Y esa vendría a ser la respuesta.
Sí, como ven, realmente lo único que hay que saber es sacar Thevenin y Norton, ¿no? Esa es la parte importante. Ahora, bueno, aquí de pronto lo complicado es darse cuenta de esto, ¿no? No se olviden esto para aclarar aquí. Y de pronto puede ser lo más complicado. Es que en este caso el voltaje de Thevenin en este punto es igual que el que está en verde. ¿Por qué? Porque no existe circulación de corriente sobre las dos ohmios. Como no existe circulación de corriente sobre las dos ohmios, ahí viene un problema porque no hay corriente. Si no se dan cuenta de eso, ¿qué corriente le ponen en dos ohmios si no hay corriente? Obviamente el voltaje sobre dos ohmios es cero. Y para calcular el voltaje en ese punto bastaría sumar voltajes que cierren circuitos, ¿no? En este caso le hicimos sobre todo el sistema doble la malla más grande, ¿no? Que va 12, 6, 3 y el voltaje de Thevenin. Y ahí, bueno, ahí le crean la corriente y obviamente le van a poner en el sentido de la corriente que haya salido en cada punto, ¿no? Es una forma, la otra sería sacar el voltaje en 12 más el voltaje en 3 y de esa forma también determinar el voltaje de Thevenin, ¿no? Pero ya depende cómo ustedes se acomoden más fácil. Y bueno, y finalmente calculamos la potencia y calculamos la resistencia. Aquí es igual, ¿no? Aquí es igual. Ya, quedaría de esta manera. Sí, lo complicado, como les digo, es sacar Thevenin, pero todo va a depender del circuito, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio que de pronto es un poquitín más complejo, porque ya tiene fuentes dependientes, que vendría a ser lo más difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo que me pidieron acá. Aquí me pidieron esto. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerle para un circuito, yo creo que más sencillo, pero tiene fuentes dependientes, ¿no? Pues me piden lo mismo, máxima transferencia de potencia, pero me dan un circuito un poquito diferente. Me dan este circuito, ¿no? Ahora, si tiene fuentes dependientes, entonces cuando tiene fuentes dependientes, resulta ser un poquitín más complejo, ¿no? Entonces intentemos hacerle aquí, tratemos de sacar la resistencia de Thevenin bueno, como primera instancia, resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin, para sacar cuánto nos da el RL, y luego cuál sería la potencia, ¿ya? A ver, intentemos hacer, les doy unos 5 minutitos a ver qué tal nos va y luego le vemos cómo nos quedaría.
Bueno, veamos cómo nos queda. Voy a hacerle, primero voy a determinar el voltaje. Como les digo, pueden determinar primero el voltaje de la resistencia. Da lo mismo, ¿no? Voltaje de T, voltaje. Voy a determinar primero el voltaje de Thevenin. En el voltaje de Thevenin, cuando voy a determinar en su equivalente, aquí no hace falta eliminar nada de fuentes, ¿no? Básicamente le podría tener el mismo circuito y simplemente le quito la resistencia de carga, porque esa sería solo para analizar cuando ya le vaya a hacer la máxima transferencia de potencia, ¿no? Me quedaría este circuito. Pues como vemos aquí tengo un circuito con los terminales AB, y aquí fíjense, en esto suele ser muy recurrente, sigue pasando lo mismo, ¿cierto? Tengo el voltaje de Thevenin en los terminales AB, los terminales AB, ¿no? El voltaje de Thevenin, realmente en la resistencia de 4 ohmios, la corriente es cero. Por ende, el voltaje de Thevenin puede calcularse directamente acá en este punto. O podrían hacerle más acá adelante, pero el lío es que el voltaje en 4 ohmios les va a dar cero. Entonces se calcula entre esos dos puntos, el VTH y el B, que es el mismo que está acá abajo. Entonces ahí podría calcular el voltaje de Thevenin. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hiciera malla, digamos, aquí hago una malla 1, aquí hago una malla 2, pero no, esta malla 2 de la corriente 2 sería igual a 0. Y 2 sería igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no está cerrado el circuito. Si no está cerrado el circuito, no existe corriente, entonces de ahí no haría falta determinar nada, ¿no? ¿Sí? Simplemente poniendo en caso de que quisieran hacer por mallas, para la malla 2 la corriente es cero porque no está cerrado el circuito. Entonces simplemente sacaría la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, ¿sí? Sacaríamos en la malla 1. Entonces vamos viendo ahí. Entonces tendríamos la fuente de 9 voltios, vamos a poner acá. Entonces ahí podríamos ponerle, ¿no? La fuente, ahí está, bueno, la fuente de 9 voltios sería menos los 9 voltios, más, mixer que Bx está en el sentido de I1, se ingresa por el positivo, sería más Bx, más Bx, más Bx. Me voy al siguiente, la existencia de un ohmio, obviamente un ohmio por I1 vendría a ser, bueno, aquí más I1, ¿no? No se viene aquí, es 1 y 1. No me va a poner así para que no nos confundan, porque si le pongo solo I1, me vendría a decir, pero eso solo es corriente, ¿sí? Y luego vendría a ser, el otro también entra por el positivo, en la fuente dependiente vendría a ser más 3x, ¿no? Me va a quedar más 3bx, 3bx. Y eso es igual a 0. Aquí necesito yo calcular, no se olviden, en Mazda se calculan las corrientes, ¿no? Hago ley de voltajes, pero se calculan las corrientes. Obviamente ahí tengo dos incógnitas. Tengo I1 y tengo Bx, pero si ustedes le ven en ese circuito, Bx, ¿a qué va a ser igual? Bx va a ser la resistencia por la corriente que está atravesando ese elemento, en este caso I1, ¿no? I1. Ya tendría el valor de Bx. Como ya tengo el valor de Bx, le puedo ingresar en este circuito de aquí. Entonces sería, en vez de Bx, 2i1, 2i1, en vez de Bx, 2i1, aquí también. Sería de esta forma, 2i1 y el Bx se eliminaría, ¿no? Entonces ya tendría función de i1. Entonces en función de i1 me quedaría menos 9 voltios, menos 9 voltios, y la función de i1 vendría a ser 6, 7, 8, 9, ¿no? 9 y 1. Eso es igual a 0. Entonces aquí el I1 se puede determinar muy fácil. I1 es igual, vendría a ser el 9, le mando, bueno, el 9 negativo le paso a la parte derecha, 9 para 9 me queda 1 ampere. Entonces ya tengo el I1. Con I1 yo ya puedo sacar el voltaje, miren, el voltaje de Thevenin, el voltaje de Thevenin vendría a ser, pues se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede hacer con la fuente de 9 voltios hacia el VTH, o se puede hacer directamente en este ramal de aquí, ¿no? Haciendo en ese ramal de ahí tendría el voltaje que cae en un ohmio más el voltaje que cae en 3Bx. Pues hagámosle de esa forma, ¿no? Para hacer diferente del anterior ejercicio. Entonces sería un ohmio por la corriente, me quedaría un voltio, ¿no? Pues voy a poner aquí. Entonces el voltaje del VTH va a ser igual.
No sé bien, estoy sacando el voltaje, ¿no? El voltaje VTH es como que tuviera esto. Para que le vean, voy a ponerle acá. Tengo esta resistencia. Tengo esto de acá. Fuente y pues estoy poniendo aquí una fuente ficticia solo para calcularle, ¿no? Es VTH. Me quedaría de esta manera, ¿no? Aquí tendría la corriente y tendría la fuente, no más. Bueno, aquí vendría a ser 3Bx. Aquí vendría a ser un ohms. Y lo interesante es que ya conozco la corriente que atraviesa estos circuitos. Que atraviesa una corriente, en este caso es la I1 nomás, ¿no? No sé, I2 no hay porque vale 0. Entonces ahí puedo calcular VTH directamente, que vendría a ser el voltaje que cae en la resistencia de 1 y el voltaje que cae en 3Bx, ¿no? Podría serle de la siguiente forma. Pues VTH, ya puedo sacar VTH directamente, ¿no? Pues vendría a ser VTH, el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin vendría a ser igual al voltaje que cae en un ohmio, que vendría a ser la corriente I1 por la resistencia 1, y más Bx, ¿no? Perdón, más 3Bx, más 3Bx, 3Bx. Como ya sé cuánto vale Bx, vale 2I1, pues ya podría reemplazar. Lo pongo de esta forma. 3Bx, en vez de 3Bx le ponemos I1, perdón, 2I1, y simplemente eso se reemplaza, ¿no? Entonces me quedaría el voltaje de Thevenin, perdón, el voltaje de Thevenin me quedaría 1 más 6 me quedaría 7I1, ¿no? 7I1. Como I1 vale un amperio, esto me quedaría igual a 7 voltios. Ya tendría el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es igual a los 7 voltios. Los 7 voltios, ¿no? Entonces tengo el voltaje de Thevenin. Ahora voy a calcular el voltaje de, perdón, la resistencia de Thevenin, ¿no? Sin calcular el voltaje de Thevenin, voy a calcular la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces igual, el mismo circuito que tenemos aquí, simplemente con algunas modificaciones, ¿no? Ahora, para sacar la resistencia de Thevenin, yo tendría que primero cortocircuitar al voltaje, porque el voltaje tiene que hacerse, tiene que anularse, ¿no? Tiene que anularse, ¿no? Y vamos a agregar una fuente externa. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente dependiente. Como tenemos una fuente dependiente, no se puede hacer directamente, ¿no? Nosotros no podríamos hacerle directamente. Yo tengo que cortocircuitar el circuito, pongo el circuito en un minutito y le aumentamos una fuente. Esta fuente puede ser de voltaje o de corriente, no hay problema. A veces resulta mucho más sencillo poner una fuente de voltaje que una fuente de corriente, pero ya depende cómo quieran, cómo se acostumbren más fácil a determinar, ¿no? Poner el circuito, no se olviden, para sacar la resistencia de Thevenin debo cortocircuitar fuentes independientes. Perdón, debo apagar fuentes independientes. Voy a poner aquí, apagar fuentes independientes. En este caso le apagué la de voltaje y lo que tengo que agregar aquí es una fuente que puede ser de voltaje corriente. Vamos a agregarle de voltaje. Y le voy a poner un voltio, ¿no? ¿Por qué le pongo un voltio? Porque es mucho más fácil calcular o multiplicar o dividir, ¿no? Y aquí podemos hacer vallas y 1 y 2. Entonces aquí me quedaría y 1 y me quedaría y 2. Vamos haciendo esto. Sería ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, ¿no? Entonces vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. Sería, como está ingresa por la parte positiva el I1, sería más Bx, Bx. Vamos al siguiente, sería 1 que multiplica a I1 menos I2, ¿no? El siguiente sería más más 1 que multiplica
a I1 menos I2, ¿no? I1 menos I2. Estoy haciendo directamente, ¿no? Quiero hacer más. Veamos la siguiente. Una fuente de voltaje dependiente va por el positivo en I1. Vendría a ser más 3Bx, ¿no? Más 3Bx. X. Y eso es igual a... Eso sería igual a 0, ¿no? Pero ya sabemos cuánto vale Bx. Bx está pasando... Es de la relación entre la resistencia por la corriente que atraviesa ese elemento que vendría a ser I1, ¿no? Tendríamos aquí I1. Tenemos Bx, ¿no? Ya tendríamos Bx y le podemos reemplazar directamente. Me quedaría 2 y 1, entonces este aquí, vamos a ponerle aquí. Acá ya si le pongo directamente se volvería 6 y 1. Y me quedaría 6 y 1. Acá 6 y 1. Aquí me quedaría 6, 7, 8, 9 y 1 ya en la ecuación final, ¿no? 9 y 1 menos I2. Y menos I2 menos I2. La 1 y 2. Y de esta manera. Menos I2 y esto vendría a ser igual a 0. Igual a 0, ¿no? Ya tendría la primera ecuación. La poner en amarillito. Vamos a la ley de voltajes de Kirchhoff, pero en la malla 2. Es la misma historia, ¿no es cierto? Aquí tendríamos 4 y 2. Sí, 4 y 2. Voy a empezar la resistencia de 4, ¿no? 4 y 2. 4 y 2 más. Aquí tendríamos lo mismo, ¿no? Bueno, aquí sería más 1. Vamos a poner el más 1 de la fuente de voltaje. Luego sería menos 3Bx. Menos 3Bx porque está por el punto negativo. Luego más 1 que multiplica. Es lo mismo que acá, pero con la corriente cambiada, ¿no? Porque ahora el I2 del que está sobre esa malla sería I2, que polariza positivamente, y la corriente opuesta I1. Eso vendría a ser igual a 0. Aquí ya podemos reemplazar, sigue siendo el Bx lo mismo. Podemos reemplazar, ¿no? Entonces yo tendría esta ecuación. Acá abajo, si reemplazo arriba, sería este 2, me vendría a ser 6 y 1, ¿no? 3 por 2, 6. 6 y 1. Aquí me quedaría 6 y 1. Y de forma final le podemos dejar, llamémosle 6 y 1, menos y 1, menos 7 y 1, menos 7 y 1, menos 7 y 1, más. Veamos y 2, vendría a ser 5 y 2, 5 y 2, y eso más 1, ¿no? Bueno, si le pasamos al otro lado sería como menos 1. Y para dejar la función, como siempre sabemos trabajar. Esa sería la ecuación 2. Con esto ya puedo sacar la corriente. ¿Qué corriente necesito? Necesito sacar la corriente 2. Porque no se olviden que a este le voy a llamar, para que le vean aquí, le voy a llamar BO, ¿no? Llamarle BO. Y lo que yo debo calcular es la corriente IO. La corriente IO en este caso, bueno, coincide con I2, ¿no? Pues calculemos I1 y 2 a ver cuánto nos queda. Ayúdenme a calcular, por favor. Bueno, I1, ¿cuánto nos da? Y el I2, ¿cuánto nos da? Calculémosle de ahí. Podemos de arriba despejar el I2. ¿Sí? A ver cuánto nos da. Todo lo que me interesa es sacar I1, ¿no? Perdón, I2. No se olviden porque al final del día yo quiero sacar la resistencia de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin va a ser igual a la relación del voltaje, en este caso el VO, sobre el IO. Y el IO es el que saca la corriente que sale ahí, ¿no? ¿Sí?
No se olviden, el elemento que va a entregar corriente es la fuente de voltaje, la que yo puse, porque es la que está excitando el circuito. La corriente I-O vendría a ser la que manda hacia el circuito para acá, ¿no? Ese es I-O. En este caso es opuesta a I2, ¿no? Sino que me salga I2, le cambio de signo. ¿Cuánto me quedaría I1? No sé si me dieron calculando. I2, 45. 46. ¿Cuánto nos sale? No sé si alguien me dio calculando. La corriente I1 me sale -1/38. Ya, -1/38. Sí, me parece que -1/38. Y la otra, -9/38. -9/38. Listo, menos el I2, ¿no? Sí, está bien. -9/38. ¿Sabes que tengo esto? Había dicho yo aquí que el I2, si le ven, está opuesto al I0, porque el I0 es el que necesito calcular, ¿no? El que le sale de la fuente. No se olviden yo por qué sé que sale, porque es el único que está excitando. Entonces, como esto sería menos I2, se vuelve positivo. Esto vendría a ser igual a 9/38. Y ya puedo calcular directamente la resistencia de Thevenin. Simplemente bastaría con hacer lo siguiente, hacer BO, que vendría a ser 1/9/38, se queda sobre 38/9, ¿no? Me queda lo mismo, pero perdón, me queda lo mismo, pero arriba me queda el 38 y abajo me queda el 9. Esto sería ohmios, ¿no? Ohmios. Ya tengo la resistencia de Thevenin y simplemente me faltaría calcular la potencia. ¿Sí? Ustedes calculen la potencia, ¿dónde estaba? Pues la fórmula de la potencia. Con esto de aquí ya le pueden calcular, ¿no? Ya saben cuánto vale el voltaje. Esta formulita. Voltaje valía 7, ¿no? Valía 7 al cuadrado y RL, que vendría a ser esto igual a RL, ¿no? Perdón, esto igual a RL. Vamos aquí, todo por RL. Calculémosle brevemente esto para dejarle ya. Entonces, bueno, escribiría de esta forma, ¿no? RL, que es lo mismo que para la máxima transferencia de potencia, ¿vale esto? Lo pongo de una vez aquí. Ya, ¿cuánto me saldría esto? Ese vendría a ser la potencia máxima, ¿no? 2.90. 2.9, sí, 2.9 vatios, ¿no? Y esa sería la potencia máxima para la condición de máxima transferencia de potencia. Entonces sería, me quedaría de esta forma, ¿no? Ya calculamos la potencia, ya calculamos la resistencia de la carga que vendría a ser para máxima transferencia de potencia.
Bueno, aquí me da 4 punto algo, ¿no? Por 4 en 6. Y esta sería la forma como yo determino, ¿no? No se olviden, la única diferencia es que cuando tienen fuentes dependientes, tienen que agregar una fuente. Pueden poner fuente de voltaje corriente, da lo mismo, ¿no? Si ponen de corriente, les toca multiplicar por RL para que les den el voltaje, ¿no? Perdón, para que les dé la corriente. Bueno, perdón, tienen que calcular el voltaje. Cuando ustedes pongan fuente de corriente, se calcula el voltaje. Cuando ponen fuentes de voltaje, se calcula la corriente. Es la única diferencia, ¿no? Pero es más fácil calcular corriente que calcular voltaje. Bueno, bien, depende del circuito, pero creo que resulta mucho más sencillo así, ¿no? Bueno, quedaríamos hasta ahí, nos veríamos la siguiente semana. El día lunes, espero, Marx, mandarles el deber y ya haríamos la próxima semana el siguiente capítulo. Bueno, no es tan complicado, es mucho más sencillo que este y ya nos veríamos para hacer ejercicios y eso, ¿no? Nos veríamos la siguiente clase, que tengan un buen fin de semana, hasta luego.